Bueno, hola gente, bienvenidos a nuestro espacio de martes de fracasos. Estoy muy contento porque tenemos dos invitados de lujo. En verdad, un invitado internacional y el otro invitado local. Yacún Cristo. Hola Yacún, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchísimas gracias, Robert y Víctor, por la invitación para hablar de los fracasos y que sí, tengo varias experiencias con referente a ello. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, Roberto, muy buenas noches, Jakub. Espero que hoy en día vamos a contar todos los expertos que somos acerca del fracaso y queremos escuchar especialmente de nuestro amigo internacional, Jakub Cristo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Yacún breve. Yacún es terapeuta. Si Yacún quiere profundizar, él va a tener libertad. Yacún es terapeuta, pero después está un lado completamente artístico. Bueno, convengamos que también ser terapeuta es un tipo de arte, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, entonces, Yacún, Víctor tiene una pregunta directa que te va a hacer primerito en hacerte la pregunta. Tenemos, bueno, yo voy a ser moderador. Tenemos dos pedazos de media hora que van a estar en YouTube. La cuenta es Club 90, nuestro canal. Entonces, bueno, Víctor, adelante. Bueno, Jakub, esta es la pregunta así directa, como se dice, vamos al grano. Queremos saber cuál fue el mayor fracaso de tu vida. Pues El yo que, creo que, el que impactó, el que te dejó hasta hoy en día que te recordás y el que mediante ese fracaso que tuviste hizo para que sobresalgas lo que hoy en día sos. pues voy a decir como el más reciente, porque he tenido en diferentes áreas de mi vida diferentes formas de fracaso. Y como bien lo dijiste, gracias a esos fracasos, pues he encontrado los éxitos, porque me ha permitido darme cuenta cuáles fueron mis errores o qué fue lo que hice o dejé de hacer para que sucediera el fracaso. Y precisamente, pues fue en España, en Torremolinos, estando allá, tuve un palacete árabe, un restaurante que era de 500 metros cuadrados, y era mi centro terapéutico también. Y entonces yo no tenía experiencia en hostelería, o sea, conseguí el lugar porque todo se acomodó para que sucediera, me asocié con una persona con la cual previamente había habido ya como ciertos temas personales de conflicto y entonces pareciera que como si esto, otro, pudiese salvar. Es como las relaciones esto de los matrimonios que no sirven y quieren tener un hijo para poder solucionarlo. Algo así pasó. Y ahí empieza el fracaso de no, cuando las cosas no funcionan con una persona, no esperes que cambiando el escenario vayan a funcionar, porque no es así. Entonces este lugar, pues era gigantesco y era una réplica de la Alhambra, era súper, súper chulo allá en España, pero no pude sostenerlo mucho tiempo, más que 11 meses, porque una, no tenía la preparación en el área de hostelería. Estuve tomando como un curso intensivo con un amigo mío y alumno y profesor que se encarga de marketing y de toda el área de hostelería online. Y estuve en capacitación durante los primeros 2 meses, pero también quien era mi ex socio también tenía que tomar la capacitación, pero cuando llegamos al tema exactamente de los fracasos, mi ex socio ya no quiso continuar. Y entonces ahí ya no podíamos seguir tomando los cursos porque si éramos dos, pues ambos teníamos que estar para la misma línea. Entonces ahí empezó el fracaso, desde ahí, porque era empezar a tocar los miedos, las vulnerabilidades, los puntos de error y todo esto. Y cuando fue para mi cumpleaños en mayo, haz de cuenta que yo abro en el mes de agosto del 2018, creo que fue, sí, 2018, y para mayo del 2019 yo me di cuenta que sí, tenía un palacio árabe, tenía ropa tipo de la India como sultán, pero era un mendigo y que era un fracasado porque no estaba logrando meter personas que fuera el público a mis actividades, aunque tuviese todo hermoso y demás, y aunque bajara los precios, había veces que hasta casi lo regalaba o yo pagaba con tal de que fueran, y entonces me di cuenta que había fracasado. Y me dolía mucho el darme cuenta que solamente estaba vestido de rey, pero mi actitud era de un mendigo. Y ahí en ese momento fue donde yo decidí concluir con ese proyecto
Y para el mes de junio entregué mi parte a otra persona para que ellos dos se asociaran y si querían continuar, que continuaran. Y yo agarré toda mi energía, agarré todas mis cositas y me conseguí un departamentito chiquito de tener un palacio a un departamento pequeño, pero ese se podría decir que fue el éxito de ese fracaso. Lo positivo de todo esto es que si lo pongo en comparativa, mi ex socio solamente lo aguantó 2 meses solito, entonces yo aguanté 11. Entonces ahí también tengo mi éxito. Hay una parte ahí, 11 meses, ¿verdad? Soportaste contra 2 meses él. ¿Dónde entra ahí considerarlo si es fracaso? ¿Se puede tomar como que, bueno, yo tenía tal expectativa y si no llego, o sea, llegué acá, no llegué a este nivel, entonces sí es considerado fracaso? ¿O dónde entra ahí ese punto de que sí fracasó o fracasé en algo? Principalmente me di cuenta que, bueno, para cualquier negocio requiere de 2 a 3 años de inversión para que pueda empezar a dar frutos. Pero en este lugar yo me di cuenta que aquí yo estaba haciendo cocinero, camarero, relaciones públicas, marketing, terapeuta, conferencista, o sea, estaba haciendo todas las áreas porque no tenía el dinero para poderle Lo que pagar hace a un otros. emprendedor, lo que hace un emprendedor, hacías de todo. Todo, todo. Y mi ex socio también hacía algunas áreas, pero hacía de otra forma. Entonces yo llevé gran carga de todo eso. Y ahí fue donde yo me empecé a cuestionar que si yo quería estar detrás de la barra en un restaurante, en un bar, o yo quería estar delante de la barra como terapeuta y a todo lo que realmente yo me dedico. Y entonces mi fracaso fue precisamente darme cuenta de que no sirvo para hostelería, que eso es otra área y que lo mío es otra cosa, aunque disfruté algunas etapas porque pude experimentar lo que se siente ser dueño de un lugar así y lo que se siente la responsabilidad. Además, jamás había tenido un empleo que durara 8 horas diarias de lunes a domingo, bueno, los sábados y domingos 12 horas diarias, sin sueldo. Jamás en mi vida había hecho algo así. Ese fue otro fracaso, porque también tuve una parte muy... Si yo me hubiera autocontratado, porque eso era posible, yo hubiera generado, pues, lo que se hace en España como horas de labor, y entonces el gobierno después me da una compensación y todo eso, pero como no me contraté y yo fui dueño, cuando solicité el seguro de desempleo en España, me dijeron que no, porque yo había sido dueño, y a los dueños se joden. O sea, si eres un fracasado como, como, como empleado, te beneficia, pero si eres un fracasado como dueño, te jodes. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que no podía mantener y sostener un lugar así por más que yo quisiera, y más si ya había problemas de comunicación con el ex socio, si teníamos totalmente visiones completamente distintas y todo eso, y sí me afectó mucho porque estuve en depresión durante algunos meses porque esto ha sido un proyecto de Yacunexión que llevo desde el 2012 en diferentes centros terapéuticos. Yo creo que este había sido como el más grande de todos los que he tenido. Entonces ya había habido como otros fracasos, se podría decir, previamente con esto, y que el acumulado, yo creo, de todo esto fue lo que realmente me pudo haber afectado. Y hace poco aquí en México venía en la bicicleta y empecé a pensar en esto que había sucedido, y estaba yo llorando mientras que venía en la bicicleta por las pérdidas, y porque he tenido muchas formas de pérdidas que yo las siento como un fracaso. El no poder sostenerlo o continuar o lograrlo a como yo espero, mi expectativa, porque yo tengo una parte muy megalómana, o sea, yo pienso a lo grande, yo no Claro. pienso en pequeño, pienso a lo grande, pero cuando no logro esos objetivos hacia lo grande, ahí es donde me viene como el golpe del fracaso, pero pues ahí me va mostrando estos éxitos también, porque van muy de la mano. Claro, claro. Víctor, ¿tenés una pregunta para Yakun? Una pregunta no, sino que como una retroalimentación justamente. No sé cuántos años tenés, Yakun, pero tu fracaso me parece muy corto hace poquito, ¿verdad? Hace 2 años, 3 años nada más. Entonces,
si es de esos fracasos que más te impactó en la vida, es porque estás en esa etapa de crecimiento que querés apostar al todo, nada, pero también se ve que tienes una mentalidad súper emprendedora, que el emprendedor lo que hace siempre es apuesta al todo, nada. Y luego el fracaso te hace más fuerte, por supuesto. Así es. Y ahorita, bueno, actualmente tengo 38 años ya. Y ese ha sido También. el área del fracaso a nivel empresarial. Y me di cuenta, si no se tiene la preparación adecuada en esa área, en verdad que es muy complejo, muy complicado. Y más cuando no tienes una red de apoyo para poder realizar a veces este tipo de proyectos y principalmente cuando se trata de hostelería. Entonces aprendí todo eso, aprendí muchas cosas de lo que es el restaurante y de lo que son los bares y toda esa área. Y no me quedaron ganas de volver a tener otro lugar así. Sí, un centro terapéutico, pero no de esa manera. ¿Cómo dijiste que en tu vida, o sea, cómo afectó eso? Bueno, fracasar, dijiste, uno era depresión. Entonces, Sí. dentro de esa depresión, ¿qué otros ingredientes podés agregarle? O sea, hay depresión y qué otra cosa, otros puntos, otras cuestiones puede ir y decir, bueno, me pasaron estas 5 cosas y esto formaron parte de mi depresión. Es que también lo que sucedió que durante esos 11 meses, bueno, 11 meses que estuvo abierto, más el mes y medio, casi 2 meses, que yo me encargué de hacer toda la remodelación del lugar, de pintar y todo eso. Entonces, prácticamente fue un año. Sí. El acostumbrarme a tener una actividad continua, de que todos los días estaba haciendo algo y que de pronto el ya no tenerlo, de pronto fue no hacer nada. Y principalmente en Torremolinos, que es en la parte sur de España, en Málaga, pues es un área costera, es como un pueblo de la costa, en donde tampoco es que haya muchas actividades para realizar. Entonces, de pronto fue como quedarme sin nada, se podría decir, y fue como decir, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi creatividad? ¿Qué hago con mi energía? Porque no tenía cómo invertirla o dónde invertirla y además no tenía tampoco muchas ganas. Además que había quedado muy desgastado también de esta relación que había sido muy complicada y tóxica con esta persona que fue muy desgastante las últimas etapas. Entonces fue como ese letargo de lo que comentaba, del cúmulo de otras épocas de fracaso que también había tenido. Es que ese fue como el gran proyecto, pero también el gran fracaso, porque fue equivalente a comparación de todos los demás. Y Claro. entonces, a lo que yo recuerdo es que empecé a tener como las crisis de ansiedad, porque en ese entonces yo estaba teniendo crisis de ansiedad muy severas. Entonces, y aparte ya estaba yo concluyendo con medicación psiquiátrica, que yo ya no había decidido no tomar absolutamente ningún tipo de medicación. Entonces, todo se me juntó y se empezó a volver como muy complicado el proceso y muy doloroso para poder, pues, comprender. Y además, en 2020, pues empieza lo de la pandemia y apenas estaba como acomodándose emocionalmente las cosas cuando nos encierran allá en España y otra vez, pero me dio muchísima fuerza para poder hacer toda la transición y crecer en muchas áreas. Y me dio mucho gusto haber concluido con el proyecto en 2019. Sí, en 2019, porque si no lo hubiera concluido con lo de la pandemia, ahí sí hubiera sido un fracaso y con temas de dinero fuertes, como le pasó a muchas empresas allá en España y en varias partes del mundo, que se han quedado endeudadísimos. Yo lo bueno es que con eso no me quedé endeudado. Ahí hay algo muy cierto, Roberto, lo que dice Sí, Jakun, ¿verdad? sí. Como que su proyecto fue a lo grande, porque él siempre piensa en grande. Por supuesto, el fracaso fue lo más grande también. Si el proyecto es chico, el fracaso es chico, pero si el proyecto es grande, el fracaso es más grande. Pero del fracaso más grande es de donde más te impacta en la vida y más aprendes. Por supuesto. Además, por To- ejemplo, otro fracaso personal, pero ese ya fue una cuestión personal hace muchos años, cuando yo consumía drogas, que varias veces quise concluir con las drogas en ese tiempo y entonces tenía las recaídas en esos entonces. Ahí fue, y mi gran fracaso de aquel entonces fue una sobredosis. Ujú. Entonces ahí iba como ese también junto con esto otro, porque aunque acá no hubo una sobredosis,
fue algo muy semejante, como él está resistiendo esta cuestión, y esos son acumulados emocionales que de pronto, si no se han resuelto y no se ha concluido las fases y las etapas, después las afectaciones son muy grandes. Y entonces no es que no se quiera volver a hacer otra vez los proyectos, sino que dan miedo a veces a hacer otra vez un proyecto a lo grande, porque hay el miedo otra vez al fracaso, porque es no querer volver a pasar las etapas depresivas o todo eso en caso de que sucediera, en vez de que la mente piense en que ahora sí puede ser un éxito. Pero no se sabe. Yakun, esto va a quedar para la segunda parte, pero tengo una pregunta que ya te voy a dejar picando. Imagínate que Yakun se sintió fracasado, le dolió, fue un golpe duro, siendo terapeuta. O sea, es muy loco esto, ¿verdad? O sea, sabiendo vos, teniendo muchas veces, o sea, él tiene herramientas, vos tenés herramientas y al mismo tiempo de que tener herramientas, sabés lo que tenés que hacer, hacer terapia. ¿Te das cuenta, Víctor? O sea, él cuenta algo muy loco, ¿verdad? O sea, ansiedad, se sintió sin nada. Eso vos me vas a responder ahora en la segunda parte de este material. Pero Sí, ahí ya te dejo picando, ¿verdad? Entonces, perfecto. vamos a volver a ingresar y bueno, en Club 90, en el canal Club 90, vamos a volver a empezar. Aquí cortamos esto. Bueno, estamos en la segunda parte de esta entrevista de Martes de Fracasados. Y por supuesto, a Yakun le tiramos una pregunta. Siendo él terapeuta, siendo él, sabiendo él lo que tenía que hacer, bueno, entró en ansiedad, pánico. Víctor, como por ejemplo dijo, Yakun sueña lo grande, piensa lo grande. Bueno, ¿dónde entra todo eso ahí, Yakun? Sí, no, y con esto que me acabas de mencionar, me hiciste acordarme de otra de las etapas. Precisamente yo teniendo esta formación y demás, ahí me sentía aún más fracasado, porque teniendo todas las herramientas y todo, yo estaba cayendo en mi propio abismo personal, pero me di cuenta también de ser tan autoexigente, que está bien exigirse, pero no desde esa forma que termina provocando precisamente depresión y ansiedades y áreas que no son convenientes. Porque también de pronto, en ese entonces, claro, yo ya no tenía la empresa, pero me estaban solicitando conferencias para diferentes partes del mundo, hablando de ciertos temas, que yo decía, ¿cómo voy a hablar de algo de motivación hacia otros si yo me siento una mierda? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero lo tenía que hacer. Entonces, Yakun, el gurú, la luz, el ser de luz. Va a venir a salvarnos. En ese momento me sentía como foco fundido, o sea, como una bombilla fundida. Entonces, pero también eso lo hablé en las conferencias que estuve dando y todo eso, de entender que la parte humana, el hecho de ser un ser humano, un ser dentro de un cuerpo humano, tendrá etapas así, y que lo importante es darse los tiempos, porque también son cuestiones neurológicas. O sea, no es solamente una cuestión emocional y ya, no. Es que el cerebro también se altera cuando ocurre algo así. Hay bajones de oxitocina, hay bajón de serotonina, hay bajón de dopaminas y todo eso, y los neurotransmisores y demás se alteran. Y entonces, por más que se tenga todos los conocimientos, por más que se haga meditación, no, porque el cerebro requiere reconstruirse, requiere pasar la etapa del duelo para reacomodarse, para tener la energía y los elementos para renovarse, para ir al siguiente nivel. Por eso ahí es donde entra lo que somos las personas que somos resilientes. La resiliencia precisamente es esa, la capacidad de que aquello que te sucede en la vida, sea positivo o negativo, lo usas a favor, pero te das los tiempos de los acomodos necesarios sin importar el tipo de etiqueta que haya. Pero para los que nos dedicamos a cuestiones terapéuticas o que estamos delante de las cámaras como conferencistas, pareciera que tenemos prohibido poder tener esa parte humana vulnerable, que cualquier persona puede tenerlo, y entonces ahí el juicio
no tanto de las otras personas, sino el propio autojuicio es el que termina jodiendo mucho más y puede terminar bloqueando el proceso en vez de permitir que fluya de otra manera. Entonces, Se le puede es poner comprender como frustración, etapas. se le puede poner ¿Cómo, perdón? frustración se le puede poner. Sí, 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 sentí mucha frustración. Porque era eso, era es como cuando se tiene una relación con una persona, una relación amorosa, y tú empiezas a crear todo un mundo de fantasía, de construir cosas entre dos personas, y de pronto esa persona o se muere, o se va, o simplemente ya no quiere y demás. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Y ahí es donde queda la frustración, pero lo importante es no quedarse en esa parte, sino, ok, no lo pude hacer con esta persona, pues sí lo podría hacer con otra persona que se lo permita. Y en los proyectos es igual. No lo pude hacer así, de esa manera allá, entonces lo transformo a la siguiente versión de la siguiente etapa, porque aquí en México, en donde estoy en Guadalajara actualmente, mi idea ahora es conseguir una casa que tenga jardín y todo, y volver a crear otro ya conexión, porque sería la otra etapa, pero no a ese nivel, porque me di cuenta que está muy complejo y que es como ir paso a paso, paso a Eh, paso. Eso te ayudó, Yakun, ¿verdad? Ya que tu proyecto fue muy grande, ¿verdad? Pero ya te ayudó a ver todo el camino. Entonces Sí, voy a saber ya en qué escalón tenés que ir para llegar a donde quisiste empezar. Ya. así es como comer cualquier alimento. Si tú tienes un bife, un bistec de este tamaño y te lo metes toda la boca, te vas a atragantar, o un pastel o lo que sea. Tienes que hacer pequeñas partes para poderlo ir digiriendo. Y sí, puede ser un Sí, proyecto muy grande, pero entonces sí saber cuáles son los elementos necesarios los para que ese tiempos. proyecto pueda. Claro, y es cuestión Claro. de los tiempos y muchas cosas más. Entonces, para eso sirve todo este tipo de experiencia. Y también con quién te involucras cuando hay proyectos en sociedad. Es bien Sí. importante darse cuenta si tienen la misma visión, si van por el mismo camino, porque siempre va a haber señales cuando algo no va a funcionar, o cuando se te va a timar, o que te meten en fraude. Siempre hay señales. Que no se quieran ver las señales es otra cosa. Ahí dijiste señales. Voy a ponerle yo conexión. Con tu objetivo, con tus metas, con esa persona. Eso es lo mismo que pasa con una pareja, ¿verdad? Esa mujer que siempre busca un hombre, pero siempre es el borracho, siempre el maltratador. Bueno, esto es lo mismo pasa en lo que vos estás tocando, ¿verdad? Sí, porque son los proyectos. Cuando te involucras con personas para hacer sociedades y demás, tendrá que ver cuál ha sido tu relación con tu padre y con tu madre. Es que es la base fundamental de todas las áreas, en todas las relaciones, de cualquier tipo. Y cuando hablo de papá y mamá, no hablo solamente de los biológicos, sino de la construcción que se haya hecho con esa relación y con tu propio padre y madre interno y muchas cosas más, porque si no, es como me di cuenta también que muchas veces el hecho de yo no creer que yo pudiese sostenerlo, quería que alguien más estuviera conmigo porque me daba la seguridad de que si somos dos sí puedo, pero si no está la otra persona no puedo. Y ahí fue como una etapa muy infantil, porque eso fue lo que empezó a develarme muchas cosas. Para eso me sirvió toda mi formación como terapeuta, para poder verme a mí como si yo fuera uno de mis clientes y observarme en tercera persona, para poder observar todo el panorama y decir, ok, aquí me llamo Yakun y mi nombre personal es Carlos, ¿no? Entonces utilizaba a Carlos, digo, ok, Carlos, estás haciendo esto, y esto fue lo que sucedió, y por eso mismo, y son cosas que no están resueltas en ti, que empiezan a afectar a nuestro negocio. Y ahí es donde empieza, pero eso lleva un tiempo, no crean que sucede en el momento en que están pasando las cosas, ¿no? No se puede. No es lo mismo tú poder ver una calle cuando tú vas caminando por la ciudad, a que tengas el Google Maps en donde puedes ver el panorama desde arriba y puedes ver todas las calles y todas las ubicaciones y demás. Entonces son formas distintas. Primero requieres, cuando ocurre un fracaso así,
darte el tiempo de que se acomoden las cosas para que después puedas expandirte y poder ver todo el panorama desde otros ojos, porque en el momento en que está sucediendo no se va a poder ver. Y también algo que tú dijiste, Robert, muy importante, el ego no lo va a permitir, porque al ego no le gusta fracasar. Entonces, esa parte de orgullo, de soberbia, de muchas otras áreas, no va a querer entrar ahí. Entonces, ahí es cuando se requiere, pues, derrumbarse todo eso, vencerse a sí mismo y poder contactar con ese dolor, porque tiene que ver con una pérdida también. Porque todo fracaso es una pérdida de un sueño no logrado. Claro. Ya con hace rato tocaste, estoy redondeando cosas que dijiste, o sea, vos tocaste una expectativa que puede ser para un negocio, para la vida, para una pareja, y era versus tu realidad. Una perspectiva versus realidad. Y una pregunta que tengo acá, o sea, vos ahora, bueno, estás contando, hicimos una primera parte, fracasos, te fuiste. Al estar contando esto, ¿vos te sentís como liberado? O sea, ¿cuál es la energía que sentí en estos momentos al hablar con Víctor, conmigo, al contar eso que muchas veces dijiste, ¿verdad? No se tocan esos temas porque es como que, no, ¿cómo vos vas a fracasar, verdad? O sea, vos sos el gurú del amor, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sentí ahora? Hay una parte de mí que siente un grado de excitación por el hecho de platicarlo, pero hay otra parte que también se siente ya tranquilo, porque es algo que ya ha llevado su proceso, porque también si no hubiese concluido con esa etapa, no hubiera podido venir a México. Entonces, unas por otras, aquí reactivé mi profesión como actor, que tenía también 8 años, que la había dejado en pausa, y que ese también había sido para mí otro fracaso, el hecho de no haber podido continuar mi carrera de actor años atrás por temas de crisis de ansiedad y todo eso, que es un tema que he tenido desde hace muchos años, porque es una cuestión neurológica. Entonces, ahora el poder reactivar todo esto aquí en Guadalajara me hace sentirme tranquilo y darme cuenta de cómo son las cosas. Si me hubiera aferrado a aquello otro, que pude haberlo hecho, porque me conozco, cuando soy testarudo y terco, no hay forma, ni poder humano, ni divino, que me haga soltar eso, aunque me esté yendo la vida, no. Entonces, en esa parte, por eso es bien importante como el proceso del duelo y el rendirse, no hacia tu proyecto, hacia el objetivo, sino a que no va a ser de esa manera, sino que tiene que transformarse. Y que ahí sigue estando entonces el éxito. O sea, lo que se fracasa tal vez fue en la forma. Porque ¿cuántos empresarios han existido en la historia que para haber logrado sus grandes éxitos fracasaron cuántas veces? Y lo único que hicieron fue ir transformándose, o sea, cambiando las formas, porque tenían el objetivo, la dirección, pero solamente que era como el acomodo de detalles que no se tenían contemplado hasta que se tiene la experiencia. Porque si no tienes la experiencia, no es posible. O sea, nadie, yo creo, desde mi punto de vista, es que nadie nace exitoso, sino que eso se va formando a través de la experiencia y a través precisamente de los fracasos. Y en la actuación, pues nos enseñan muy bien eso, cuando de pronto la escena en la que tenemos que interpretar, pues no sale como se tenía programado o ensayado, y que suceden ciertas circunstancias, que se olvida el texto, que yo ahora que acabo de tener función, mi personaje era Ricardo, yo tenía que decir el nombre de otro personaje, de Andrés, y terminé diciendo mi nombre en vez del personaje del otro, porque también la semana que viene hago el otro personaje, y ahí está un fracaso también, que luego me lo dijo el director, dice, eso es de principiantes, y le digo, pues sí, pero pues me confundí. Pero cuando ya se está acostumbrado a saber cómo moverse del fracaso, pues ya te da risa, ya ¿qué más se puede hacer? Pero convengamos que el público no sabe que vos te equivocaste. O sea, Ay, no, sí fue muy evidente, porque el personaje era protagónico y se llama Ricardo, y dije mi propio nombre. Entonces sí fue muy evidente que no supieran el texto, ahí sí se notó.
Bueno, vamos a dejarle que era un toque artístico más tuyo, Humorístico. humorístico. Víctor, ¿tenés algo para preguntarle a Yakun? Y realmente para preguntar, no, sino que para ir redondeando, Sí. lo único Yo tengo uno que último antes que vos digas. no, bueno, hacer nomás tu pregunta y después vamos a redondear todo No. ya. Lo mío va a ser para redondear lo que vos vas a decir. Bueno, Quiero preguntarle a Yakun, o sea, ahí está Andrea Cantone, nuestro amigo italiano. Quiero saber si quiere conversar, hacerle alguna pregunta a Yakun. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Él no está escuchando. No, Andrea está de incógnito. Bueno, Bueno, está incógnito. redondeando, Bueno, sobre todo esto es que es bueno fracasar, hay que fracasar y no hay que tener miedo al fracaso. Entonces, si uno le tiene miedo al fracaso, nunca va a avanzar en la vida. Entonces, ese es el principal motivo, el por qué el no éxito de las personas, el miedo a qué, el miedo a fracasar. Y es algo interno que tenemos que justamente nuestro cerebro primitivo se activa. Cuando tenemos miedo, se activa el cerebro primitivo y lo único que quiere hacer es rechazar, acogerse, defenderse, no hacer nada. Entonces, ahí es donde nosotros generalmente tenemos que luchar contra la primera parte de nuestro cerebro primitivo, romper ese miedo. ¿Qué es lo máximo que te puede pasar en la vida? Llegar a morirte. Pero muchas veces, Yakun armó su negocio, se murió, no se murió, pero aprendió. Así es. sí. Así es, bien, como bien dices, es que se activan estas áreas del cerebro y por eso es bien importante aprender A cómo manejar se el miedo. funciona, Hay que aprender a manejar el miedo. ¿sí? Y cómo funciona el cuerpo, la emoción, la energía y todas estas. Para eso son todas las terapias o métodos de autodesarrollo y demás, porque es bien importante autoconocerse. Y en ese autoconocerse es usarlo a favor, porque si no, entonces las personas se quedan estancadas ahí, que es lo que le pasa a muchas personas, porque se quedan en el A miedo. cualquiera. A cualquiera, hasta los mismos animales le pasa eso. En un estado de ataque hay animales que se paran, se quedan congelados y no se defienden. Entonces Se eso quedan mismo, parálisis. sí, nos pasa a nosotros mismos, nos quedamos paralizados ante un choque, ante un miedo. Así es. Y lo importante es Roberto, continuar. sí, Yakun, Sí, redondeando, agregando a lo que dijo Víctor, o sea, yo quiero que tires en palabras sencillas, ¿qué tips podemos usar desde tu experiencia para salir del fracaso? No vamos a hablar de éxito, pero tips que puedan ayudar como para, bueno, ya me pasó esto, yo hice estas pequeñas acciones y con esto es como que volví a vivir. pues en cuestión de tips, primera etapa, permitirse sentir lo que se tenga que sentir. Porque el gran problema muchas veces es que no se quiere sentir, ya sea el enojo, o la tristeza, o el miedo, o cualquiera de estas emociones negativas, bueno, que se le pone etiqueta de negativas, no se quiere sentir. Entonces, es bien importante permitirse sentir ello. Y el momento en que te permites sentir ello, también es liberarte de ese autojuicio severo y replantearte qué fue lo que no se hizo para que sucediera lo que sucedió. Y eso puede ser como ya sea un listado, escribiéndolo, o a nivel mental, de repasar qué acciones se hicieron o se dejaron de hacer para que tuviese ese resultado. Porque a veces lo que se quiere es echar la culpa al exterior y no tomar la responsabilidad de que algo en mí, dentro de mí, provocó que sucediera algo así fuera de mí. Y ahí también es bien importante tomar la responsabilidad. Y al tomar esa responsabilidad de darse cuenta qué fue lo que hice o no hice, ahí en verdad que empiezan a ver los cambios y darse el tiempo. Yo me he estado dando el tiempo desde esa última empresa actualmente para ir reestructurando y darme cuenta realmente qué es lo que quiero ahora, porque eso también es bien importante. En ese entonces quería eso, pero ya no soy esa persona de ese entonces.
ahora ya soy otro. Y entonces este otro, ¿qué es lo que quiere en este momento este otro? Con la experiencia de todo lo que haya pasado allá. Y que si no puedes por ti mismo, para eso estamos nosotros como terapeutas, para acompañarte en tu proceso, para que puedas comprender, asimilar y llevar el proceso. Porque también eso es bien importante, permitirte la ayuda. O sea, yo también recibí ayuda de otras personas con las etapas más críticas que tuve, porque, claro, aunque tuviese todos los recursos o las herramientas, sí, pero también se necesita muchas veces de la otra persona Claro. y del apoyo y de estar acompañado. Entonces, eso yo creo que es lo que puede funcionarles a las personas que estén actualmente en etapas de fracaso, porque son etapas. Eso también es bien importante que te des cuenta, es una etapa, no es ni por ni para siempre. Y como bien dijo Víctor, no te vas a morir con ello. Hay una parte de ti que muere, pero para que dé permiso a que algo dentro de ti nazca de otra manera. Jacún, qué importante y qué interesante lo que dijiste, la parte de dejarse ayudar. En algún momento en este breve tiempo estaba confundido como emprendedor y también como persona, y apareció Víctor en un momento especial. Y si yo solamente dejaba mi ego, mi soberbia, todo lo que muchas veces nos queremos tocar, hoy no íbamos a estar reunidos acá los tres. O sea, qué importante, ¿verdad? Es lo que dijiste, el dejarse ayudar. Muchas veces por una cuestión de esa frustración porque no llegamos a ciertas cuestiones y otras cosas que se van sumando, decimos, yo puedo, yo solo, yo. Sin embargo, Justamente, Roberto, ¿verdad? Con eso sí, de dejándose ayudar, sí, muchas veces yo pasé por ese proceso y cuando estaba yo en ese proceso, no justamente estaba la persona al lado mío o detrás de un equipo, detrás de un teléfono para ayudarme, sino que yo iba recordando de lo que alguna vez esas personas me querían ayudar y retrocediendo años atrás, 2 años. En aquel momento me dijo esto de esa persona y voy a aplicarlo ahora. En aquel momento me Exactamente. dijo la otra persona y lo aplico ahora. Igual todas las personas seguimos ayudando porque cosas que puede ser que yo te diga hoy, no te va a ayudar hoy, pero puede ser que te ayude en 5 años, en 2 años, en un año, en lo que sea. Pero de eso se aprende también conversando con las personas donde te dicen, esto me funcionó y quizás hoy no te funcione, pero te va a funcionar en el tiempo que sea necesario. Y para eso es este video que estamos grabando actualmente, porque eso va a ser la ayuda para muchas personas que se encuentren en algún momento atorados en su situación de fracaso y que puedan conectar con esta información y que los Sí. podrá acompañar en su proceso para moverse de esa parte. Entonces, esto es a futuro. El emprendedor tiene que tener visión a futuro. en Y tiene que verdad, abrazar el fracaso. en todas las facetas de la vida somos emprendedores de la vida, en todas las facetas somos emprendedores eternos aprendices. Ahora, si no queremos aprender es otro tema. Sí, y de aquí, pero espérate, acabas de tocar un tema importantísimo, eternos aprendices. No, ahí hay un gran error. Ahí está. Y hay Muy una bien. parte del aprendiz, pero te tienes que convertir en maestro, porque si no se va a quedar la persona en el eterno alumno y nunca da el paso a convertirse en el maestro. Entonces puede ser una línea tan delgada y un arma de doble filo, el eterno aprendiz. No, el maestro es el que se enseña ahora a sí mismo para compartir hacia los demás que están aprendiendo. Y ahí es donde se requiere hacer los saltos cuánticos. Ya con ahí paro, porque ese tema vamos a dejar para otro momento. Ahí está, maravilloso, para Déjame, que se queden con déjame, ganas. ¿cuál es el título que querés? Acá, en esta segunda parte, ¿cuál es el título de ese tema? Ya voy a Es anotar. Eterno aprendiz, transmutando al aprendiz hacia el maestro. aprendiz y maestro. Yo Hoy fue creo la que noche del fracasado y le tuvimos a Jacum como el fracasado de la noche, donde nos dio todas sus experiencias de fracaso, toda la hora. Me encanta decir la palabra fracaso, no sé por qué. Yo amo el fracaso porque de eso
cada vez voy aprendiendo más. Yakun, muchas gracias por esta noche. Gracias, Víctor. Y bueno, ya nos van a ver en YouTube. Muchas Dale. gracias, Víctor y Robert. Un abrazo a la Y distancia. contacto y hasta el siguiente programa. No, chao. Dale.